¿Qué tal? Soy Marco Rentería, bajista mexicano. Soy de la Ciudad de México, nací en 1974, tengo 46 años. Empecé a tocar el bajo eléctrico un poco tarde, a los 21 años. Tengo 25 años de carrera y bueno, un poco de experiencia en diversos ámbitos de la música, muy afortunado por eso. Actualmente, pues, soy el bajista de Los Jaguares, grupo de rock emblemático nacional, rock latino. He suplido a Sabo Romo con los Caifanes recientemente y bueno, soy el bajista de Saúl Hernández. Antes de eso tuve la oportunidad de ser sideman, bajista de acompañamiento de artistas como Cristian Castro, Pepe Aguilar, Eric Rubin y mucha gente, muchos grupos de Televisa. También toqué con Lila Downs, aproximadamente un año, anduve de gira con ella por Europa, Estados Unidos. Y bueno, he vivido en Ciudad de México primordialmente, donde me desarrollé como músico. He vivido en Los Ángeles también, en 3 ocasiones, cosa que me ha permitido empaparme de experiencias y de mucha información de muchos músicos de muchos países que están concentrados en la ciudad. Unos meses también viví casi un año en Madrid. Y bueno, esto lo menciono a manera de, no de presunción, simplemente de
pues lo afortunado que soy en el sentido de que la vida me ha permitido ver distintas perspectivas de la música, de distintos enfoques geográficos. Para empezar, como bien les comentaba, yo soy un bajista autodidacta, es decir, de oreja, como comúnmente se dice. Y bueno, tuve la fortuna que desde chico fui expuesto a muy buena música, gracias a Dios, por el hermano de mi mamá. Yo tenía 4 o 5 años y estaba escuchando rock progresivo, Emerson, Lake and Palmer y Rush y cosas por el estilo. Y con el tiempo me volví un melómano, ¿no? Mucho antes de ser músico, no tuve la oportunidad de estudiar música formalmente debido a una renuencia de mi mamá, que no quería que su primogénito fuese músico como su esposo, mi papá biológico, y entonces ellos tuvieron unas circunstancias intensas, bla, 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 toda una telenovela. Pero bueno, entonces yo estudié otra cosa, me gradué y a los 21 años finalmente, cuando ya vivía solo y le había dado el título en aeronáutica a mi familia, con mucho esfuerzo, me dediqué de lleno totalmente a la música. Tuve la fortuna de tener el apoyo de un gran bajista mexicano que se llama Aarón Cruz, que mi amigo, mi mentor, en términos taurinos sería quien me dio la alternativa y creyó en mí, me empezó a formar y a dar técnica y a cuestiones de solfeo y a cuestiones de compartirme mucha música, especialmente en el género del jazz, gente como Bill Frisell, Miles Davis, John Coltrane, Egberto Gismonti. Y entonces, bueno, eso fue un gran alimento para mí como músico. Después, pues tomé clases con Agustín Bernal, un contrabajista increíble en Ciudad de México, y ahí me formé. Y bueno, con el tiempo pues me fui inmiscuyendo en esos terrenos de músico de acompañamiento de artistas, ¿no? Que muchas veces nos sirve a nosotros los músicos para encontrar un balance económico y así de esa manera poder comprar tiempo para seguirnos preparando. Justo eso fue lo que yo hice. Debido a que no tuve una formación académica formalmente, entonces lo que hice es que con ese dinero compraba mis clases y mejores instrumentos y me metía a cursos, y desde entonces estoy estudiando y sigo estudiando y creo que lo voy a hacer hasta que me muera, hasta que me den las manos o el cerebro o pueda dejar de silbar. Inicialmente Aarón me propuso para ser el bajista de un grupo de pop mexicano que era muy exitoso en ese entonces, un grupo que se llama Cabá, una música que sinceramente en ese entonces pues a mí no me gustaba, porque pues yo era muy malinchista y escuchaba rock anglo, ya fuese inglés, americano, australiano, y mucho rock progresivo y mucha fusión, etcétera, etcétera, hasta jazz. Entonces, pero con el tiempo aprendí que ninguna circunstancia es mala para respetar, ¿no? Con ellos trabajé 3 años y medio y ahí me formé como un músico en el sentido en términos como lo que es un monitor, un micrófono, términos de ecualización, etcétera, etcétera. Y me sirvió mucho para tocar el bajo y a imitar unas líneas que habían sido grabadas con un sintetizador o por bajistas de sesión. Entonces, pues yo hice lo mejor que pude para divertirme tocando esa música, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que ninguna música es mala y de toda la música se puede aprender. Bueno, sí hay música un poco mala, pero la mayoría, si les buscamos el buen sentido, tiene algo que te puede enseñar. Después de ellos, pues bueno, tuve muchos ofrecimientos para acompañar a otros artistas y a unos les dije que no, a otros les dije que sí. Y después muchos de los músicos que estaban en ese nivel de muchos de los acompañamientos eran aquellos que se habían graduado o en el conservatorio o en la Escuela Nacional o en la Superior, y todos mis amigos y colegas habían pertenecido a una de esas escuelas. Entonces mi obligación era, por respeto a ellos, por los años que llevaban estudiando música formalmente, pues tenía que ponerme a estudiar y alcanzarlos para por lo menos ser medianamente competitivo y poder trabajar. Para ese entonces pues yo vivía solo y mi manutención al 100% dependía de cómo tocase, ¿no? Entonces me sirvió mucho para enfrentarme a la realidad y hacer las cosas lo mejor que pude. En fin, el nombre de esta clínica, lo que yo les quiero compartir a los colegas, músicos, bajistas y a los que no también, es mi perspectiva como bajista, primordialmente eléctrico. Aquí tengo mi querido Jazz Bass, Rod Warren 2009, orgullosamente mexicano como yo.
me lo dieron en Ensenada. Tengo la fortuna de que Fender me patrocina y bueno, es una bendición. Pero me traje este bajo de 4 cuerdas con toda intención, y el nombre de la clínica es del rock al jazz, de la perspectiva de un bajista eléctrico como yo, porque está la otra perspectiva de alguien que tiene la formación clásica en el contrabajo y se pasa al eléctrico. La mía es a la inversa, ¿no? Entonces, 4 cuerdas, porque para mí es esencial poder ser funcional en la música con con esta afinación, mi, la, re, sol, y poderlo hacer, obviamente que está en cuartas, poderlo hacer funcionar para la música, antes de poder hacer todas las cosas, fills, cosas complejas, polirritmias, escalas, solos, etcétera, etcétera. Primero, nuestra función primordial ante la música es la de ser bajistas y de abrazar la música, hacer un ensamble rítmico y armónico, ¿no? Tenemos la función, en muchos casos, en la mayoría de los casos, de poner la nota más grave de un acorde, ¿no? Entonces, en base a esa nota, sabemos que se le da la nomenclatura a todas las otras notas que están encima, a los intervalos, a las extensiones. Y bueno, para mí ha sido muy importante. Después de 25 años ya tengo unos 3 o 4 años dando clases ya, algunos colegas que consideran que les puedo compartir algo. Yo he tomado clases con gente muy capaz, he tomado clases con gente como Richard Bona, por ejemplo, con Matt Garrison en Nueva York, con Evan Marion, con Félix Pastorius, con Jimmy Haslip, y otros que no me acuerdo. Recientemente con Daniel Camarda, un bajista increíble de Italia, un genio. Y bueno, estoy todos los días y siempre a la expectativa de informarme, de nutrirme. No pierdo la pasión y el amor por ese instrumento, y me da mucha curiosidad ver cómo puedo ser más funcional en la música, ¿no? Curiosamente, aunque soy bajista eléctrico, escucho muchos contrabajistas, estoy muy influenciado por contrabajistas, no en el sentido de que trato de imitarlos, porque este instrumento jamás va a sonar como un contrabajo. El contrabajo es bellísimo y tiene su propia voz, y también. Primordialmente yo soy bajista eléctrico, escogí en un momento muy importante dejar el contrabajo y dedicarme meramente al bajo eléctrico, más específicamente al fretless, al bajo que no tiene trastos, un bajo de 4 cuerdas que te hace que seas más expresivo y que puedas cantar. Es casi como una voz humana, es muy expresivo con el vibrato y con los slides, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pasemos a lo importante. Ya fue mucho de la vanidad, del ego, de la presentación, pero sirve a veces como un poco de la perspectiva de donde vengo yo y del background, ¿no? De cómo llegué a estas conclusiones. Lo que les voy a compartir pues no es nada que yo inventé, es algo que existe, es cuestiones de teoría musical que existen desde hace mucho tiempo, desde el clavecín bien temperado, para ser más específicos. Y bueno, una cosa que es primordial es pues afinarnos, ¿no? Antes que nada. Como les dije, el bajo tiene en esta afinación por cuartas, tenemos la nota de mi, que es la cuarta cuerda, la tercera que es un la segunda que es un re y un sol. En inglés serían E, A, D, G, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer para afinarnos es hacer un falso armónico aquí en el quinto trasto y compararlo con este. Entonces, si se fijan, ahí ya no hay ondulación. Cuando hay ondulación, pues lo que se hace es que se acerca con los tuners, con las maquinarias, y luego a partir de checamos del séptimo al quinto. Ahí sí hay una ligera variación. Ahí está, ahí entró. Luego de mi a mi, ahí está, si no me equivoco. A una manera de un micrómetro o de un vernier, pero musical, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a comparar una tercera del re. Entonces, por ejemplo, hacemos esto. Y ahí te das cuenta un poquito más de cómo está la vibración, ¿no? Y si está entrando en la afinación en 440, ¿no? ¿Qué significa 440? Pues son 440 ciclos por segundo de la vibración, ¿no? Entonces ahora la cuarta que sigue, estamos tocando una tercera mayor del la, ahora una tercera mayor del mi. Ahí yo lo escucho muy bien. Entonces
cosa que yo hago para cerciorarme de que esté aún más afinado es toco el mi al aire, toco el mi del séptimo traste en la tercera cuerda y también toco el mi de la octava. Y podría tocar este mi también. Entonces estoy tocando 4 mis, los oigo bastante cerca. No tengo oído estroboscópico, pero los oigo bastante bien. En fin, ya estamos afinados. Ahora, la música es un lenguaje. Hay un bajista muy sabio que es Jeff Berlin, que él dice que hace una analogía muy interesante, que dice que la música es un lenguaje. Entonces, si la tratamos como un lenguaje, vamos a poder realmente expresarnos. Es evidente que hay genios que no necesitan de saber las reglas gramáticas para expresarse y son capaces de cautivarnos con su poesía o con sus ideas, ¿no? En el caso propio, yo no soy ningún genio, entonces tengo que estudiar y tengo que aprender el idioma, ¿no? Durante los primeros años, a pesar de que tomaba clases, toqué con ciertas limitaciones. A pesar de que me sabía los modos y me sabía mis escalas, no fui capaz de realmente tener una comprensión más profunda de para qué me servía todo esto y qué era capaz de hacer con toda esta información. Bueno, entonces lo que tuve que hacer es tener un ejercicio de humildad y de enfrentación a mí mismo y decir que tenía que volver a empezar. Y así fue, me metí a tomar un curso de Advanced Harmony de Dick Roth con Tony Bravo en Ciudad de México, sin el bajo, meramente pura información, una carpeta así en un año, una cantidad de información muy grande que todavía sigo procesando, core families, etcétera, etcétera. Y bueno, pasemos a lo realmente importante. Si la música es un lenguaje, comparémoslo con el castellano, por ejemplo, nosotros que hablamos español. Entonces sabemos que hay vocales y que hay abecedario. Entonces voy a hacer unas analogías un poquito chistosas, pero así como hay unas vocales, en la música también hay una escala, ¿no? Que es la escala mayor. En este caso en la tonalidad de do, y vamos a tocar los intervalos. Son puras escalas naturales, puras notas naturales. Entonces, por ejemplo, sería... En español es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En inglés C, D, E, F, G, A, B, C. Y de regreso C, B, E, G, F, E, D, C. Ahora, esto es muy importante que lo toquemos en el sentido práctico del bajo. Si se fijan, no estoy poniendo el dedo aquí, ni lo estoy poniendo arriba del trasto, sino que lo estoy poniendo aquí, mordiendo. Para mí es muy importante la técnica de estar derecho, un poco imitando la técnica de la guitarra clásica. No tengo el banquito, pero trato mucho de que la altura de mi strap, de mi talí, sea el mismo, por ejemplo, que cuando estoy parado. Aquí, si se fijan, es la altura de mi talí, mi bajo así. Ahora me voy a sentar y el bajo se queda perfectamente bien. De esa manera yo no tengo que estar cargándolo. El bajo se queda así, entonces mi mano puede viajar y hacer puros movimientos naturales sin ningún esfuerzo. No tiene que haber dolor aquí, ni fuerza aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni en ningún lugar. Eso es simplemente un momento de presión del falange en el momento que se va a tocar la nota. Entonces ahora una cosa que es muy importante para mí es, por ejemplo, jalar aire, respirar bien, ¿no? Cuando tocamos música es como cuando hablamos. En este momento estoy hablando sin parar, ya hasta se me está secando la boca, pero de eso se trata este ejercicio. Entonces, vamos a respirar, ¿no? Antes que nada, un buen jalón de aire. Lo contienes, lo sacas, relajas tus brazos, nivelas tus hombros, te imaginas que tienes 1 kilo o 2 kilos de cada lado sin que te lastimen. Haces una especie como de cangrejito así, los brazos, y entonces pones tu mano aquí y pones tu mano acá. Y estás completamente natural. No hay nada que te restringe, no estoy así, 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 no estoy así. Entonces, con ese tipo de técnica, realmente me puedo enfocar en la música sin estar distraído con algún movimiento, con algún dolor o X situación, ¿no? Entonces, es muy importante la técnica. Aquí, esta es la posición. En el bajo eléctrico
yo uso la posición de 4 dedos, por ejemplo. La primera posición pues sería, sabemos, al aire, ¿no? Que sería. Pero ahí estoy usando la posición de contrabajo, que es 1, 2 y 4, ¿no? En el bajo eléctrico, por las dimensiones, 34 pulgadas, podemos hacer esto. En inglés se dice finger per fret, dedo por traste, ¿no? Entonces, estoy ahí haciendo un ejercicio semicromático, no es cromático del todo. Para que fuese cromático, que este es un gran ejercicio que les voy a recomendar, es que vamos a hacer 8 notas por cuerda y nos vamos a ir diciendo el nombre de las notas, ¿no? Entonces, fa, así vamos ascendiendo en registro de grave a agudo, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, movemos toda la posición, la sostenido, si, do. Llegamos a este do, en lo que sigue es un do sostenido, pero lo vamos a tocar en la cuerda que sigue. Do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, sigue un la, pero lo voy a tocar acá. La sostenido, si, do, do sostenido, re sostenido, mi, sigue un fa acá, pero lo voy a tocar acá, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si y do. Entonces queda. Y de regreso igual, puros movimientos suaves y precisos, nada de tensión. Si se fijan, un buen jalón de aire. Relajar y otra vez. Entonces, de esta manera, cuando fuimos hacia arriba, mencionamos los sostenidos y de bajada los llamamos bemoles, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, do, si, si bemol, la bemol, sol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol, sol, sol bemol, fa, mi bemol, mi bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol, sol, sol bemol, fa. Ok, para arriba sostenidos y para abajo bemoles. No es la manera ortodoxa desde un sentido clásico, porque entonces entra todo en cuestión de armaduras y de enarmonías, pero ahorita no estamos preocupándonos por eso. Entonces la idea es que podemos hacer este ejercicio de la manera más eficaz y relajada posible. Ahí pensé que tenía un pulso interno, ¿no? Como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ahora, lo puedo hacer música, que es muy importante. Cada vez que voy a hacer un ejercicio, yo le dedico la mitad con metrónomo y la mitad sin metrónomo. Digamos que lo anterior fue con un pulso, ahora lo voy a hacer sin pulso y voy a hacer meramente musical. Entonces le voy a dar dinámicas y duraciones y intenciones diferentes a cada música. Entonces sería como... etcétera, etcétera. Siempre buscando una expresión, siempre buscando una dinámica, ¿no? Es muy importante para mí estudiar la mitad del tiempo con metrónomo y sin metrónomo. Ok, esa fue la escala cromática, ¿no? En este caso empezando desde fa, y en el caso de hacerla en do, pues sería esto, lo mismo. Etcétera, etcétera. Son las 12 notas. Ahora, vamos a ver la escala mayor, que es el primer grado de una tonalidad, o el modo jónico. Y esto tiene una fórmula que nos tenemos que aprender, que es indispensable, que es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Casi como cuando nos están enseñando matemáticas con la ranita, a brincar del 0 al 1. La diferencia es que en la música no hay 0. En la música se empieza a contar desde el 1. El do es el 1, no tenemos el 0, lo cual provoca matemáticamente ciertas enarmonías. A veces nos encontramos con un fa bemol, o con un mi doble bemol, o con un do bemol, o con un si sostenido, etcétera, etcétera. Eso es cuestión de nomenclatura y del sistema musical como fue diseñado, ¿no?
Entonces, es muy importante que tengamos de do a re, tono, de re a mi, tono, de mi a fa, semitono, de fa a sol, tono, de sol a la, tono, de la a si y de si a do, semitono. Entonces, a mí me gusta mucho enfatizar este punto con mis alumnos de hacer vibrato. Ok, no estoy haciendo bending, ni estoy haciendo slide, ni estoy apretando el brazo. Si se fijan, mi pulgar está prácticamente simétrico al dedo 2 y cuando yo necesito abrir mi mano para que se abra así, simplemente bajo el pulgar y siguen siendo movimientos naturales, ¿no? Me queda muy cerca aquí. Ahora, es muy importante estudiar frente a un espejo, no para estarse viendo la cara ni nada, sino para estar siendo autocrítico con la posición. Y de esa manera, si vemos enfrente, como yo a la cámara, supongamos que estoy viendo en el reflejo el bajo, no dejo de hacer esto, que se puede a la larga hacer un vicio, y entonces echo a andar la parte del lado derecho de mi lóbulo del cerebro, que está cruzado con el brazo izquierdo y viceversa, el lóbulo izquierdo con el brazo derecho. De tal manera que en el futuro no voy a tener que voltear a ver el diapasón, sino que lo voy a visualizar completamente en mi cerebro y va a ser vibrato exagerado, sin hacer fuerza. Música, siempre música. Ahora, si queremos ser el tipo de músico que es muy rápido, muy técnico, lo podemos ver como un atleta, ¿no? Digamos que los músicos no somos atletas, pero por ejemplo, hablemos de los corredores. Hay corredores que se preocupan por ser el triatlón, es decir, corren, nadan y andan en bicicleta. Es el tipo de músico que quiero ser yo, más all around, que pueda ser funcional en muchas circunstancias. Pero también hay el tipo de corredor que está muy clavado en hacer los menos segundos en 100 metros, ¿no? Entonces es muy válido, no tiene ningún problema, cada quien busca lo que quiera hacer como músico. Es muy importante para mí, por ejemplo, que pensemos en 3 factores esenciales como músicos, ¿no? El primero, pues es la parte que entra por los ojos, la teoría, todo lo que está escrito, lo que leemos como música, es la parte que entra por los ojos y razonamos con el cerebro. Está la parte auditiva, que es favorita para mí, me gusta mucho, y está la parte del corazón, que es donde pasa la magia. A mí me interesa tocar con las 3 al mismo tiempo. Hay gente que funciona muy bien siendo muy técnico, pero carecen de cierto conocimiento teórico y tienen limitaciones. O hay gente que son muy avanzados en la teoría, pero carecen de técnica. O hay quienes son muy avanzados en la teoría y la técnica, pero no han desarrollado mucho su voz interna, ¿no? A mí me interesa tener en un 33% esas 3 y funcionar de esa manera. Personalmente, para mí como músico, uno de mis sueños es encontrar mi propia voz, ¿no? O sea, aparte de ser funcional para la música y vivir de la música, estoy más preocupado por desarrollar una personalidad, que es una pretensión muy fuerte, pero bueno, es lo que yo he decidido ser. Entonces tengo que estudiar a muchos músicos, entender la música y respetuosamente en un proceso, en tratar de desarrollar una propuesta artística, etcétera, etcétera. Recuerden que estábamos viendo los intervalos de la escala mayor, ¿no? Entonces se los voy a mencionar. Vamos a tocar de do a do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mega importante poder cantar en el registro que es, para que después podamos agarrar el bajo donde sea y tengamos una compenetración completamente natural, que todo lo que yo toque, eso me lo enseñó Richard Bona en una clase. Él me dijo que tú tienes que ser capaz de tocar todo lo que cantas y cantar todo lo que tocas. Entonces, etcétera, etcétera, cualquier payasada que haya tocado, pero todo lo que toqué estuvo conectado no solamente a la técnica, a la parte motriz, física, ergonómica, mis manos, sino que salió de aquí también. Entonces eso te permite tener una congruencia un poquito más contundente con lo que quieres decir como músico. De la misma manera, vamos a hacer todas las escalas y las vamos a
nos va a servir como de ear training y hasta de solfeo. Ojo, yo no soy cantante ni poseo técnica de cantante, pero sí me forzo a cantar en el registro. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Para encontrar el siguiente modo o segundo grado de una tonalidad mayor, lo único que tenemos que hacer es seguir respetando esas notas naturales. No hay accidentes, es decir, no hay bemoles ni sostenidos. Entonces ahora vamos a tocar de re a re, y si tocamos de re a re nos va a salir esta escala, que es una escala menor. Ahorita les voy a explicar por qué. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Ese es el segundo modo y se llama dórico. Es una escala menor porque la tercera está aquí y no se cumple la regla de que hay dos tonos para lograr una tercera mayor. Por ejemplo, do, re, re, mi, dos tonos. Y siempre que hay un tono y medio o medio tono y un tono, es tercera menor y ese acorde inmediatamente se vuelve menor. En el caso del séptimo, cuando lleguemos ahí, se llama menor quinta bemol o semidisminuido. Ahorita llegamos allá. Entonces, muy importante, ya tocamos de do a do y de re a re. Ahora de re a re. ¿Cómo podemos hacerlo eficazmente? Simplemente viendo el nombre de las notas. Ahora, estas digitaciones que estoy tocando para mí son las que más me funcionan. Me permiten agrupar mis manos en posiciones y entonces de esa manera, cuando estoy interactuando con mis músicos, no estoy preocupado ni pierdo esos segundos en que se podrían extraviar y que te permite no ser muy contundente ni tocar a tiempo, ¿no? Entonces, tengo entrenadas las manos de esa manera. La primera posición es mayor, empiezo con el dedo 2. Segunda posición es menor, empiezo con el dedo 1. Ok, vamos por la tercera, que es el tercer modo o tercer grado de una tonalidad mayor. En este caso de do, es la escala frigia o española. Es menor porque tiene la tercera menor acá, pero tiene la segunda menor. Entonces es... Olé. Luego soy España y la madre patria, ¿no? Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Y de igual manera para atrás. Ahí mismo, en la misma posición, voy a tocar una escala mayor porque tiene la cuarta aumentada. Es el cuarto modo que se llama lidio o cuarto grado de una tonalidad mayor. Entonces, es prácticamente como esta la digitación, nada más que en vez de tocar la cuarta justa, la vamos a tocar aumentada. Subo la posición a mayor porque vamos a tocar el quinto grado, que es mixolidio o dominante, que es prácticamente una escala mayor pero con la séptima menor. Es decir, en vez de tocarla con el dedo 3, la vamos a tocar con el dedo 2. Entonces queda así. Ahí estamos tocando de sol a sol, como aquellos que trabajamos de sol a sol. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Una cosa muy importante que les voy a explicar ahorita al final es cómo se fueron moviendo los intervalos. Es muy fácil, es como los brinquitos, ¿no? Después nos vamos al sexto grado, que es una escala, la escala menor natural, o se llama modo eólico, el sexto grado de una tonalidad mayor o el relativo menor de cualquier tonalidad. Entonces, de la a la, si, do, re, mi, fa, sol, y de regreso. Séptimo grado, que es el locrio, que es menor también, lo empezamos con el dedo 1, pero ese tiene la quinta disminuida. Entonces es un tritono. Entonces queda así. Y inmediatamente estamos a medio tono de la escala mayor y ya regresamos a la octava. Entonces esto lo vamos a hacer en un ejercicio de la siguiente manera. Ahora vamos para atrás, descendiendo.
etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita lo hice no perfecto y sin contar con el apoyo de un metrónomo, pero eso no es excusa, lo cual me permite hablar de una cosa que es muy importante, que es intentar desarrollar un pulso interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos caminando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, si tenemos alguna dificultad para sentir el pulso y desarrollar un tempo interno que sea sólido, es fácil como bailar. De nuevo cuenta, no es una clase de danza, pero es importante que nosotros como bajistas tengamos un pulso y un tempo fuerte para que no importa qué baterista venga con nosotros siempre caigamos al uno y estemos firmes, y entonces el baterista o percusionista o quien sea pueda hacer polirrítmico, hacer desplazamientos y que confíen en nosotros en que siempre vamos a estar en el uno. La manera en la que yo hice eso es muy sencilla: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Con el tiempo ya no tienes que hacer eso, entonces con el tiempo ya lo puedes hacer nada más así. O ni eso, con el tiempo empiezas a sentirlo nada más como un latidito así, entonces casi como si escucharas una numeración en tu cerebro, ¿no? Ok, lo que pasó aquí es que conforme fuimos tocando las escalas que fueron haciendo, de tocar de do a do, de re a re, de mi a mi, de fa a fa, de sol a sol, de la a la, de si a si y de do a do, lo que pasó es que se fueron trasladando esa fórmula que les mencioné en el principio, que era tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Entonces, en el segundo grado, lo que va a pasar es que el primer tono lo vamos a pasar al final, de tal manera que va a quedar tono, semitono, tono, 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 semitono, tono. En el tercer grado pasa lo mismo, entonces queda semitono, tono, 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 semitono, tono, tono. En el cuarto grado pasa exactamente lo mismo, tono, tono, semitono, tono, semitono, tono, etcétera, etcétera, consecutivamente. Entonces lo pueden hacer en un lápiz y se van a ir dando cuenta cómo quedan. Por ejemplo, pueden utilizar una curva para lo que son tono. Hay gente que le pone whole tone en inglés, WT, o tono completo, y semitono, ST, o half step, etcétera, etcétera. Para los half step pueden utilizar un triangulito, y para los otros, y entonces se desplaza. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Esto nos permite educar nuestro oído y tener las manos y la posición para tocar diatónicamente. ¿Qué significa tocar diatónicamente? Tocar dentro de una tonalidad, las notas que son permitidas, aunque sabemos que la música realmente no debe de haber reglas ni fronteras. Para poder romperlas, primero tenemos que conocerlas y respetarlas. Si nosotros podemos tocar bien adentro, entonces podemos tener un poquito más de fuerza cuando somos necios y intencionalmente tocamos una disonancia, ¿no? O hacemos un arreglo un poquito más arriesgado, más avant-garde. A mí me ha servido muchísimo y cantarlo, ¿no? Así tal cual. Etcétera, etcétera. Ahora, ya que tenemos las escalas, son 8 notas ascendentes, 8 notas descendentes. Ahora vamos a hacer los arpegios. Los arpegios nacen cuando quitamos la segunda, la cuarta y la sexta y dejamos la raíz, que es el intervalo número 1, la tercera, ya sea mayor o menor, la quinta, ya sea justa o disminuida, y la séptima, ya sea mayor o menor. En el caso del primero va a quedar así. Entonces, do, si, sol, do, mi, sol, si, en el que sigue es menor. Séptima menor. Quinta disminuida, el tritono. Y de regreso. Siempre me gusta hacer esos finales payasones, no sé por qué.
Ok, un ejercicio aparte de este que puede ser muy bueno es que el primero lo hagamos ascendente y el segundo descendente y los vamos intercalando. Entonces quedaría así. Etcétera, etcétera. Ok, hicimos los arpegios. Ahora vamos a hacer las triadas. ¿Qué pasa con las triadas? Para mí, como bajista, son la parte estructuralmente de un acorde más importantes como bajista. ¿Por qué? Un gran bajista, el bajista más grabado de la historia, Ron Carter, que tocaba con gente como Miles Davis y que tiene miles de discos en sus créditos. Él siempre dice que nosotros como bajistas, ya sea eléctricos o contrabajistas, debemos de ser capaces de notar cualquier progresión con puras triadas. Aparentemente suena fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos 3 notas nada más para tocar y puede sonar hasta aburrido, pero es todo lo contrario, porque tienes menos elementos para ser más creativo y tienes que pensar más y ser más contundente con tus distancias interválicas cuando las usas. Entonces te quitan y tienes que dar más, ¿no? Para mí es muy importante trabajar con las triadas. Van a hacer simplemente de quitar las séptimas. Entonces en este caso va a quedar así. Y de regreso. Otra vez. Ahora hay otra forma de tocarlas, por ejemplo. Esa fue la tradicional, pero también está la que es abierta, por ejemplo, en este caso. Es lo mismo que tocar aquí. Ahora la menor también puede ser, en vez de tocarla aquí, puede ser con la tercera abierta acá. Eso te da tener un poquito más de rango cuando quieres hacer cosas más modernas, como por ejemplo esto. Etcétera, etcétera, ¿no? Son cuestiones de técnica. Entonces, ahora, arbitrariamente en el bajo, dada la forma en que está diseñado el bajo, nos vamos a ir a la tonalidad de sol. Entonces en sol, como si fuera un espejo, que en realidad es una quinta del do, re, mi, fa, sol, es la quinta, pero lo vamos a tocar grave, ¿no? Entonces el do se volvería una cuarta del sol. Lo que pasa aquí es que si respetamos la misma fórmula de tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, va a quedar la siguiente manera y va a salir el primer sostenido, que es una armadura, es decir, la tonalidad de sol mayor tiene un fa sostenido. ¿Por qué? Por lo siguiente: de sol a la, un tono; de la a si, un tono; de si a do, semitono; de do a re, un tono; de re a mi, un tono; y de mi a fa sostenido, porque no fue aquí, tiene que ser mayor. Entonces tenemos la armadura de un fa sostenido, un sostenido. Eso se puede ver un poquito más adelante, cómo van haciendo todas los sostenidos, que en este caso son fa, do, sol, re, la, mi, si, y los bemoles, si, mi, la, re, sol, do, fa, exactamente lo mismo, pero para atrás. Entonces, arbitrariamente, en el bajo vamos a hacer lo mismo que hacíamos acá, pero ahora en sol. Lo mismo que hacíamos en re. Frigio. Exactamente lo mismo, a manera de un mundo paralelo, ¿no? Exactamente la misma digitación, la misma posición. Fíjense que es muy importante que la primera posición, como es mayor, porque está la tercera mayor, empiezo con el dedo 2. La segunda, mi pivote es el dedo 1. La tercera es el dedo 1. La cuarta, el dedo 2. Subo
un tono completo, dedo 2, menor, menor con quinta bemol y 2. Entonces queda 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. Súper importante. Si hacemos eso, los dedos van a caer solos y vamos a poder siempre tocar. Por ejemplo, si hago si me aventuro a hacer unas melodías utilizando todos los modos que expliqué en la tonalidad de sol, por ejemplo, sería con el bajo en el mi, que es la tercera, ¿no? Y también puede ser el bajo en el la, etcétera, etcétera. Empezamos a jugar con los intervalos y hacer sustituciones de bajos. La primera, la obvia, es la de tercera, la de quinta, etcétera, etcétera. Eso ya se va aprendiendo un poquito más con armonía. Bueno, entonces arbitrariamente estamos en sol. Vamos a hacer lo mismo con las tríadas, pero ahora las vamos a hacer en 2 octavas, de tal manera que va a quedar esto. Y luego ahora hay otra manera de tocarlo abierto. Personalmente a mí me gusta más esta. Ya no me alcanza, etcétera, 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 etcétera. Ahora vamos a hacer una cosa que, así como quitamos para los arpegios la segunda, la cuarta y la sexta, ahora las vamos a poner pero en ese orden. Entonces va a quedar raíz, tercera, quinta, séptima, segunda, cuarta, sexta, y va a resultar esto. ¿Ok? Entonces raíz, tercera mayor, quinta justa, séptima mayor, segunda, no decimos que es menor, se sobreentiende que es mayor, está a un tono, cuarta justa, sexta mayor. Y después hacemos lo mismo con el que sigue. Ok, ahora, esta segunda, esta cuarta y esta sexta, si las llevamos al registro que sigue, se vuelven novena, oncena, trecena, y ahí es donde justo se empieza a poner mucho más interesante la situación. En este caso sería lo siguiente. No la tengo tampoco esa nota, para eso son buenos los bajos de 2 octavas o de 6. Entonces, si se fijan, ahora de tener triadas y arpegios, ahora ya tenemos extensiones hasta una trecena. Entonces, para mí esto me permite ser diatónico, por ejemplo, me dio todo este espacio pensando en eso. Ahora, de esta misma manera vamos a tocar los acordes. El bajo, por su construcción, por ejemplo, si tocásemos la tercera donde debe de ir,
por ejemplo aquí, está muy cerrada y suena, aunque es correcto armónicamente, es como un cluster, como los que tocan los pianistas con la mano izquierda. Entonces lo que hacemos es que la tercera la tocamos en el registro de arriba y dejamos la quinta y resulta esto. 1, 5, 3, o correctamente dicho, 1, 3, 5, root, tenth, fifth, raíz décima, quinta. En el menor, mayor, mayor, porque no estamos metiendo séptimas. Menor con quinta disminuida y llegamos al mayor otra vez. Ahora estos acordes tienen otra manera de tocarse, que es esto también. Ok, ahora por ejemplo, si metemos las 4 voces de un acorde, va a sonar bastante apretado en el bajo. Es decir, si tocase raíz, tercera, séptima, mayor y quinta, suena esto. Está demasiado ocupado, demasiado busy, demasiado apretado. Entonces, simplemente quitando la quinta y dejando la séptima y la tercera, vamos a tener este sonido que es bellísimo en el bajo. En la octava de arriba, sin usar la cuarta cuerda, sería esto. Qué belleza. Ahora. Ojo, dominante, raíz, séptima menor, tercera mayor. Y luego no la tengo, pero se toca ahí, ¿no? Obviamente. Entonces, de esta manera tenemos mucha más información para movernos dentro de una tonalidad. Es muy importante que entendamos cuáles son la relación entre estos intervalos. Ahora, con esto es más que suficiente para que empiecen a tener la información necesaria para funcionar en distintas circunstancias laborales, profesionales. En el rock, por ejemplo, muchas veces tenemos que tocar octavos o cuartos y una sola nota, 4 acordes toda la canción, con mucha actitud. Ahí realmente lo que más importa es el tono, el ataque, la duración de cada nota, los silencios y uno que otro feel. Pero si tenemos un conocimiento de todo esto que vimos ahorita, entonces vamos a poder hacer un feel interesante, vamos a poder ser creativos. Eso me hace regresar a lo que les dije al principio, es un lenguaje. Entonces, como si ustedes saben utilizar las vocales, el abecedario, y entienden cómo están formadas las palabras, una sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, cuáles son los artículos, cuáles son los adjetivos, cuáles son los verbos, etcétera, etcétera, entonces se van a poder expresar y va a ser mucho más fácil que lleven sus ideas a los oídos de los escuchas, ¿no? Que su mensaje sea comprendido, o al menos uno tener la satisfacción de que lo estás haciendo, ¿no? Y que es en el caso propio lo que más anhelo. Yo que vengo de un entorno más rockero, y me encanta tocar el rock, porque en el rock el bajo es aparentemente muy sencillo. Obviamente si piensas en gente como John Paul Jones o Chris Squire o John Wetton o muchos bajistas de la historia, pues Jack Bruce, pues no, Jack Cassidy, por ejemplo, pues son bajistas muy completos, que sabían armonía, ¿no? Y bueno, en el jazz el bajo es un instrumento increíblemente poderoso porque todo el tiempo estamos improvisando. Entonces, estamos haciendo walking basslines. Y ahorita voy a hacer un salto vertiginoso del rock al jazz, ¿no? Por ejemplo, todo esto que vimos, si tú lo comprendes y estás viendo un cifrado donde hay una cierta progresión de 2-5-1, que es un 2-5-1. Por ejemplo, si estábamos en sol, que es la tonalidad de sol, 2-5-1 significa el segundo grado, que es menor, que es la, el quinto grado sería el re, que es dominante, y otra vez a mayor. Entonces queda. Ahora, si esto lo hacemos en un ejercicio como arpegios, quedaría así. Entonces, nuestra función primordialmente en el jazz, de una manera muy primitiva, es denotar la armonía. ¿Para qué? Para que
nuestros colegas pianistas, guitarristas o cualquier aliento que esté encima de nosotros o otro instrumento sepa que nosotros somos ahí la estructura, la base y que ahí estamos para sostener cualquier extensión que ellos toquen o cualquier improvisación, y tenemos que desarrollar muy buen gusto. Un ejercicio muy importante antes de aprenderse cualquier estándar es justo eso, analizarlo. Digamos que a mí me contratasen para hoy en la noche tocar 5 estándares que jamás he tocado en mi vida, ¿no? O leerlos. Entonces lo que yo voy a hacer antes que nada es darme cuenta cuál de ellos es triada mayor, cuál es menor, cuál es triada disminuida o triada aumentada, o cuál tiene la séptima menor o la séptima mayor, es decir, cuál es mayor 7 o menor 7 o dominante. Y con eso tengo más que suficiente información para poder tocar el bajo. Ahora, en un walking bassline, si supongamos que tenemos el tiempo aquí, 1, 2, 3, 4, el bajo va acentuado en el 2 y en el 4. Por ejemplo, los voy a hacer todos parejos. Entonces, lo que hacemos es que no subimos el volumen en el 2 y en el 4, sino que bajamos el volumen en el 1 y el 3, entonces inmediatamente agarró swing. Ahora, triadas, mucho mejor. Para terminar, como dice Ron Carter, ustedes, lo más sencillo es lo más contundente. Antes de estorbarle en los intervalos a todos nuestros compañeros, les recomiendo que se concentren en ser bajistas sólidos. Es más importante tener un buen tono, un buen feel, una buena duración, una buena intención de tocar cada una de las notas que tocar muchas mal. Entonces, con triadas es mucho más difícil. Sería, por ejemplo, después vienen otras cosas que son la velocidad, tempos más arriba y bueno, construcción de líneas. Walking bassline viene del sentido de caminar. Si se fijan mucho, nuestros músicos hermanos, los afroamericanos, caminan con cierto swing cuando caminan, entonces tienen como un mollo cuando caminan. Entonces, y después ya rápido. Walking bassline viene del sentido de caminar. Si se fijan mucho, nuestros músicos hermanos, los afroamericanos, caminan con cierto swing cuando caminan, entonces tienen como un mollo cuando caminan. Entonces, y después ya rápido. Walking bassline viene del sentido de caminar. Si se fijan mucho, nuestros músicos hermanos, los afroamericanos, caminan con cierto swing cuando caminan, entonces tienen como un mollo cuando caminan. Entonces, y después ya rápido. Nos van a pedir el teléfono, nos van a hablar y vamos a tocar y vamos a ser felices. Ojalá que les haya servido esto, y bueno, para más información traten de contactar en cualquiera de mis redes. Tengo una página que es www.marcorenteria.com, donde pueden encontrar este disco que grabé hace unos años en la ciudad de Los Ángeles con unos jazzistas increíbles. Está por ahí producido por Osmaro Ruiz, está Larry Kunz en la guitarra, Bob Shepard, Jonathan Dane, etcétera, etcétera. Aquí está el número de los tracks, son 11 tracks y bueno, tiene una fotografía muy bonita, unos paisajes por ahí, etcétera, etcétera. Ahí lo pueden escuchar, está en Spotify, en iMusic. Y bueno, para aquellos interesados en adquirir uno de estos, pues me contactan ya sea por el Instagram, por el Facebook o por el Twitter, me mandan un inbox y nos ponemos de acuerdo y se los hago llegar. Y bueno, la música es un alimento. Entonces, si quieren decir cosas bonitas, escuchen música bonita, escuchen música clásica, escuchen música árabe, música brasileña, música hindú, nútranse de distintas cosas, ¿no? La música mexicana, nosotros los mexicanos tenemos muy abandonada, lamentablemente, nuestra música, y la música es bellísima. Eso me lo recomendó un gran músico, me dijo, tú eres mexicano, tú deberías de atender tu
música mexicana muy arraigada a ti, no para que la toques, sino para que suene a través de ti, independientemente de lo que queramos tocar, ¿ok? Un saludo y que estén muy bien, bendiciones, a la orden, Marco Rentería.